Muy a menudo la historia nos demuestra que las buenas o las grandes ideas no te garantizan siempre permanecer en el poder, sobre todo en aquellos que representan o se definen como de izquierdas. En este podcast hemos hablado de Lenin, que murió apenas unos años después de llegar al poder. Otros personajes como Trotsky o Lumumba fueron asesinados por sus ideas políticas, pero también por las relaciones de poder o por la geopolítica del momento. Y hay otros, como Mao o Pol Pot, que sus ideas fantasiosas de cómo debería ser su país o incluso el mundo acabaron en desastres absolutos. Y por medio quedan esos dirigentes grises que en apariencia no desarrollan ni grandes teorías ni tampoco pretenden grandes revoluciones. Se dedican a hacer equilibrismos durante décadas hasta que mucho tiempo después caen de la cuerda o mueren en la cama. Quizás tengamos delante uno de esos ejemplos, porque hoy, en No es el fin del mundo, nos vamos a meter en la mente de Nicolás Maduro. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. En el episodio de hoy, en este viaje al cerebro de Maduro, que tiene que ser la película esta de Inside Out de Maduro, tiene que ser un lugar bastante curioso, nos acompañan Franco de Ledone, que conduce el podcast, lo vamos a recomendar, Epidemia Ultra. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Y Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí, un poquito acatarrada, así que si notan una voz un poco más grave de lo normal es porque... Y sorbiditas de mocos. Y sorbidita de mocos es porque estoy un poco mala, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, los riesgos del aire acondicionado. Antes de entrar en este formato que hacemos un poco en paralelo con No es el fin del mundo, que es una especie de hijo hibridado entre Epidemia Ultra y No es el fin del mundo, ¿qué os sugiere la figura de Maduro? Porque también estamos en un contexto que apenas quedan unos días para las elecciones, otras elecciones en Venezuela, luego hablaremos de ellas, quiero decir que nadie se adelante, pero ¿qué os sugiere un poco la figura de Maduro? Pues a mí me sugiere, me parece una figura muy interesante porque normalmente cuando en esta serie de En la mente de hemos analizado personajes fuertes, ¿no? Personajes como con mucho carisma, con mucho protagonismo, muy diferentes entre sí, pero bueno, que vemos una línea común de protagonistas de su historia. Y Maduro, lo vamos a ver luego cuando lo analicemos, es un personaje muy gris, que trata de no ser gris. Y a mí este tipo de figuras también me parecen interesantes. Esa gente que está en la segunda línea, que termina en primera línea y no tiene las tablas para estar en primera línea, es curioso. Así que bueno, a ver qué descubrimos mirando su mente. ¿Tú, Franco, alguna impresión de Maduro? Creo, en la misma línea que Alba, creo que hoy vamos a descubrir a alguien que, pese a que tiene intenciones de lograr algo, de parecerse al líder y demás, y no del todo lo consigue, igualmente termina teniendo el poder que pretende, ¿no? Entonces es curioso cómo se desarrolla esa figura. Me parece que hoy vamos a aprender algo interesante. Y además es el primer episodio que hacemos de uno que es podcaster. Sí, porque tiene un podcast. Sí, bueno, lo he intentado como por todos los medios y también se ha subido a la ola del podcast. La especie de Aló Presidente también se la ha llevado al mundo podcast. De hecho, tiene mejores micrófonos que los nuestros. Sí, hombre, no es difícil. Bueno, es que ahora mismo se nos está desmontando el estudio entero. Ya subiremos alguna fotillo, pero no. A ver, aquí hay que ser transparentes. Sí, se nos ha caído un trozo de, una madera, básicamente. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a iniciar nuestro... No, pero vamos, que okay. A ver, le echamos la culpa a Eduardo, que fue el que lo montó. Entonces, claro. Además, como no está, básicamente le estamos echando la culpa al muerto, básicamente. Pero vosotros lo vais a ver súper bonito porque hemos escogido un tiro de cámara que, bueno, no vais a saber nada. Eso es. Ahí está la gracia del cine, básicamente. Así son las reuniones de producción, ¿no? Rompen cosas, se tiran con pedazos del decorado. ¿Cómo funciona? No, es como esa serie de la BBC es que no sé, como que es una obra de teatro que sale mal. The Play That Goes Wrong, creo que es. Sí. Pero bueno. ¿Qué te parece, Franco, si nos metemos en el viaje de hoy? Me parece genial. Avancemos. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales,
ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. El líder designa a su sucesor. Nicolás Maduro será el nuevo presidente de Venezuela. Hugo Chávez, fiel a su estilo, habla a la cámara mientras toma su café de a sorbos. A su izquierda, Maduro no emite sonido y mira de a ratos a su líder casi con sumisión. Elena recuerda la escena. La vio en vivo, en su casa de Caracas, la misma en la que nació y creció, la que ahora estaba por abandonar. Agobiada, decepcionada, desesperada. En algunas horas, Elena se convertirá en una más de los millones de refugiados que dejaron Venezuela, su patria. Se lleva muy pocas cosas en su mochila. A sus 45 años sabe que el viaje será largo. ¿Le espera un futuro mejor? No, esa no es la pregunta correcta para este momento. La decisión ya está tomada. Pero hay otra pregunta que le pesa mucho en esa mochila. ¿Cuál es el país que quiso construir el sucesor de Chávez? Algo que solo se puede responder ingresando en la mente de Nicolás Maduro. Elena ha llegado a la primera estación de un largo viaje, Cúcuta, Colombia. Está sentada a unos pocos metros de una gasolinera y le resulta extraño ver que no lleva el logo de la empresa estatal, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA. Pero lo toma como apenas el primero de muchos cambios que va a sufrir su vida a partir de ahora. Se ha convertido en una refugiada, una de 8 millones. Y si bien es joven, tampoco tanto. Todavía recuerda las protestas del 89, cuando era niña, el famoso Caracazo. Miles de personas salían a la calle, la policía reprimía y se hablaba de mucha gente detenida, de desaparecidos. Y Elena tenía miedo, pero no por los números, sino por lo que le decía su madre. No saldrás a la calle ni a jugar. Elena habla poco. Siempre había preferido escuchar. Tal vez por ello todo el tiempo lleva sus auriculares puestos. Son unos muy especiales. Se los dejó su tía que vive en Miami cuando vino de visita. Sin embargo, no siempre tiene la música puesta. A veces los usa de escudo para simular que está ausente. Como por ejemplo ahora que camina junto a un grupo de hombres que hablan de política. Uno de ellos lleva la característica ropa que usaba Chávez con los colores de Venezuela. Parece que son chavistas, eran. Bueno, lo que está claro es que a Maduro no lo soportan. Es una vergüenza que siga intentando imitar a Chávez. Que no se ha dado cuenta de que nunca podrá ser igual. Que el carisma no se delega. Dice uno que camina mirando el piso como buscando algo perdido. Hasta intenta hablar como él. Seguro que usa esto como manual de estilo. Agrega el hombre mientras saca del bolsillo trasero de su pantalón un pequeño libro que pone Cuentos del Arañero. Otro de los caminantes que está a unos metros se acerca rápidamente y se lo arrebata. ¿Qué haces con esto? ¿Acaso eres otro chavista infiltrado? Mientras que la discusión sube de tono, Elena se aleja, en silencio, como casi siempre. No comprende por qué comenzó esa pelea, pero no quiere tener nada que ver con ello. Tal vez lo entendería si supiera que en ese libro se recopilan los discursos y anécdotas de Hugo Chávez, esencialmente extraídos de su programa televisivo Aló Presidente. Algo que sí conoce Elena, como cualquier otro venezolano. El Chávez omnipresente, el de los ojos pintados en todos los edificios públicos.
el de las franelas y los nuevos libros escolares. Ha llegado por allí Cilia Flores, Nicolás Maduro, bienvenidos, y ellos representan aquí a aquellos hombres y mujeres elegidos por el voto popular. Elena también piensa que Maduro ha querido imitar a Chávez desde el primer minuto. Es un emulador, un burócrata, se dice a sí misma. Y la razón es muy sencilla. Maduro no es carismático, no conecta con la gente. Maduro es un hombre gris. Ella votó a Chávez en su momento, la primera vez. Le creyó cuando hablaba de pelear con los poderosos. Y cuando se volvió presidente, se dio cuenta de que algo cambiaba en el país. Tal vez no sabía que parte de ese cambio tenía que ver con la bonanza económica por el boom del petróleo, pero ¿quién se pone a analizar eso? Nadie. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Ha fallecido. El día que murió Chávez y Maduro asumió el gobierno, Elena comprendió que el país iba a cambiar y no tenía un buen presentimiento. Si alguna vez había estado de acuerdo con el fallecido presidente, el tiempo mostró que Chávez giró hacia posiciones autoritarias. No era todo color de rosa y ella lo notaba. De hecho, las pocas veces que abría la boca para decir su opinión, la acusaban de chavista. ¿Pero acaso estaba prohibido estar decepcionada? ¿O descontenta? ¿O sencillamente no estar de acuerdo? En el fondo, lo que más le indignaba a Elena era que el régimen se estaba convirtiendo en todo lo contrario a lo que decía ser, o al menos lo que habían dicho al principio. Aquella propuesta supuestamente renovadora de Chávez, que criticaba a las élites, a los políticos tradicionales, que proponía cambios, ahora estaba construyendo su propia élite, sus propias estructuras sordas, que ignoraban a los críticos, a los que señalaban la concentración del poder o la reducción de los controles institucionales. Elena no se sentía experta en nada, pero de algo estaba segura. Maduro no iba a cambiar las cosas. Al contrario. Maduro era parte de esa estructura desde hacía muchos años. Era un convencido de la causa de Chávez, de su gobierno bolivariano, de todo lo que se proponía. Tal vez marcado por sus años en Cuba, en una escuela de formación de cuadros políticos de izquierdas, allá por mediados de los 80. Tal vez por su devenir en el sindicalismo, donde llegó a ser dirigente gremial de los conductores de autobuses del metro de Caracas. En cualquier caso, Maduro tenía ese entrenamiento para encolumnarse tras una causa y defenderla, a como diera lugar. En resumen, podría decirse que Maduro era un soldado del partido, un militante de manual, un típico burócrata obsesionado por la defensa de los lineamientos de su fuerza. Tal vez eso lo haya vuelto un hombre gris, piensa Elena. Lo que le llama la atención a Elena es cómo un hombre así ha llegado tan alto. Por ejemplo, ¿cómo llegó a entablar la relación con Chávez? Una pista se encuentra en un libro. Se titula De Verde a Maduro, el sucesor de Chávez, del periodista Roger Santo Domingo. Elena lo escuchó en formato audiolibro. Allí cuenta que Maduro, junto a un grupo de trabajadores del metro, fueron a visitar a Chávez a la cárcel de Yare en diciembre de 1993, luego de que fuese encarcelado por intentar 2 golpes de Estado. Eso siempre le hizo ruido a Elena. ¿Cómo se pasa de golpista a demócrata? Pero bueno, volviendo a Maduro, en ese tiempo entabló una conexión especial con el líder bolivariano. No solo porque comenzó a militar incansablemente por su liberación, sino porque allí encontraba una causa, un proyecto para seguir, una posibilidad de ser parte de algo mucho más grande. Algo que todavía no tenía forma, pero que en algunos años lo llevaría a lo más alto que pudiese aspirar.
Me da pena dejar aquí a Elena un poco al borde de la lipotimia, a la pobre, pero bueno, tenemos que aclarar también varias cosas que ella misma ha mencionado en ese viaje, en ese inicio a la mente de Maduro. Lo primero de todo, una de las cosas que parece que más le impactan en su vida es esa del Caracazo de 1989, que bueno, recuerda cuando era niña y tal. ¿Esto qué es exactamente? Y sobre todo, ¿por qué ocurrió? Y sobre todo, ¿cómo es tan importante para Venezuela o por qué le marca tanto a ella y en general a la población venezolana? Pues mira, el Caracazo de 1989 fueron unas protestas masivas que estallaron por toda Venezuela en contra de las políticas liberalizadoras de la economía venezolana durante esos años, ¿no? Fueron duramente reprimidas, con lo que el gobierno del momento consiguió ganar algo de tiempo, pero se entiende que fueron el germen del chavismo tal y como lo entendemos hoy. Por eso hemos partido un poco de este momento político. Claro, aquí, ¿cómo se llega al Caracazo, ¿no? Porque de repente aterrizamos en estas protestas, pero ¿por qué suceden? Pues para eso hay que mirar las 2 décadas anteriores. La primera son los 70, que son la época de bonanza económica de Venezuela, gracias a ese boom del petróleo, lo que se conocía como la Venezuela Saudita, que es un nombre así curioso, como muy visual. Sí, pero que ya dice bastante de cómo estaba la cosa. Que bueno, pues el petróleo fomenta el desarrollismo del país, patrocinado por el Estado. En 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, ¿no? Sí, PDVSA, que se PDVSA llama. se suele llamar. Y bueno, pues este bienestar económico, junto a la consolidación de la democracia después de 2 décadas de dictaduras militares, con lo que se conoce como los acuerdos de punto fijo, pues que bueno, en estos acuerdos hay distintas fuerzas políticas de la época que se comprometen a consolidar ese sistema representativo, ¿no? Pues todo esto, ese boom y ese boom democrático, dan la imagen de época dorada. Los 70 se recuerdan de una forma como muy, muy bonita, muy brillante. Dinero, ¿no? Libertad, apertura política, Justo. todo maravilloso. ¿Qué pasa? Que esta bonanza económica no se gestiona bien y dura muy poco, y entonces pues llegamos así a la época de los 80, que es la década perdida no solo para Venezuela, sino en general para toda América Latina, donde las cuentas públicas se descontrolan y entonces y además también la corrupción. Es el turnismo bipartidista de los 2 grandes partidos del momento, que eran Acción Democrática y COPEI, pues se percibe como un reparto del país que no soluciona los problemas reales de la gente, ¿no? Y entonces todo se deteriora. Venimos de una década muy buena y ahora de repente una década muy mala, claro. Todo para abajo. Para solucionar esos desajustes de deuda pública, el presidente, de nuevo Carlos Andrés Pérez, adopta esa liberalización extrema de que hemos hablado. Y las medidas podían tener sentido, pero se hacen protegiendo a esa élite corrupta e imponiéndose sobre los más pobres, que ven como todo se encarece y se deteriora su nivel de vida. Así que ante este sistema que, bueno, pues que al final les termina oprimiendo, el Caracazo son esas protestas masivas que evidencian ese descontento, la deslegitimación de los partidos tradicionales y un agotamiento del modelo que le va a abrir las puertas a Hugo Chávez prácticamente. Sí. Claro, justamente, ¿no? Ahí el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que consigue frenar el Caracazo, como escuchamos, ¿no? Con represión, con muertos, con desaparecidos, bueno, de todo. De hecho, no hay ni siquiera números oficiales establecidos sobre esto, verdad. Pero esa es otra historia. Lo que no logra frenar es la crisis económica, ¿no? Un poco lo que contaba Alba sobre esta cuestión, y ahí aparece la típica escena de gobierno anunciando: este es el último esfuerzo, hagamos esto y vamos a resolver todos los problemas, y los problemas no se solucionan, entonces pareciera como que es peor, ¿no? Y ahí es donde aparece la figura de un tal Hugo Chávez, un desconocido hasta ese momento, liderando el movimiento bolivariano revolucionario, y da un golpe de Estado allá por febrero del 92. El presidente no estaba en el país en ese momento y aún así el golpe de Estado no funciona, no es exitoso. Un clásico el golpe de Estado, cuando no está el presidente en el país, ahí aprovechas. Eso. Claro, el que se fue a Sevilla, dice la frase en Argentina. Decimos. Y entonces, bueno, lo que pasó es que, más allá de que el golpe de Estado no funcionó, lo que ganó Chávez fue visibilidad, ¿no? Aparece ante las cámaras, da un breve discurso, comenta algunas cuestiones, entonces lo que logra es tener una imagen pública que hasta ese momento no existía. Si querés, cierto apoyo popular, limitado. Ahora no podríamos medirlo ahora, pero evidentemente gana visibilidad, y eso tal vez lo envalentona para hacer un segundo intento en ese mismo año, en noviembre, donde también falla con ese golpe de Estado. Sí, bueno, que Chávez en esa época ya está en la cárcel, pero como que sus partidarios intentan dar un nuevo golpe y además sacarle de la cárcel, pero bueno, ninguno de los 2 golpes lo consigue.
Y es muy interesante porque ahí aparece algo que quería remarcar que tiene que ver con un fenómeno que se vivía en los años, a lo largo de los años 90 en muchos lugares del mundo, que es esta aparición de la figura del outsider de la política, ¿no? O sea, los partidos tradicionales no me arreglan los problemas y aparecen personajes de fuera de la política, de diferentes lugares, puede ser en este caso del ejército o del sector militar, en otros lugares, como en el caso de Italia, lo hemos visto en el episodio de Giorgia Meloni, ¿no? Aparece un Berlusconi que venía del mundo de los medios, empresario y demás, y dice, bueno, yo tengo la solución, yo no vengo de la política y demás. Y creo que Chávez entra, ¿no? en esa categoría, en ese espacio, como en muchos otros lugares, y me parece que es interesante lo que terminamos viendo en esta primera parte, o en este primer acto, digamos, del podcast que escuchábamos recién, que Elena, que este personaje que va recorriendo este camino hacia irse, ¿no? de Venezuela, nos plantea en algún punto esta suerte de paradoja, ¿no? entre alguien que salta al público, se hace conocido básicamente como alguien golpista en contra de un régimen democrático, y termina convirtiéndose él como candidato a ese régimen, ¿no? Y se recicla, por así decirlo. Poder. Exactamente, sí. Entonces esa paradoja llama la atención y bueno, Elena también. Luego también al respecto de esta paradoja, hay quienes apuntan que, bueno, que claro, el comienzo del fin de la democracia venezolana llega precisamente con Chávez. Hay gente que obviamente lo pone más adelante y dice que Chávez profundiza en la democracia, es como ese gran debate que existe, ¿no? Pero sí, es esta idea de esa paradoja de, bueno, un golpista que viene a profundizar en la democracia y a solucionar Venezuela. Es curioso. Y luego también lo del poder de la televisión, ¿no? Sí. Normalmente lo podemos englobar ahora como el poder de los medios. Es muy noventero, pero por ejemplo, cuando hicimos En la mente de Trump, también hablábamos de cómo Trump se forjó en la televisión. Sí. Luego los nuevos medios le dieron también fuerza, ¿no? Pero el poder de la televisión no hay que menospreciarlo tampoco. Sí, las estrellas de los 90 vienen por la televisión, al Justo. final. Sí, además esos personajes también populistas que funcionaban muy bien en esa televisión, no sé si sórdida, pero desde luego no muy rigurosa, que tampoco lo idealicemos la televisión de antes. ¿Sabes qué? Tal vez a nosotros nos cuesta entenderlo en el contexto de hoy, ¿no? Nosotros tenemos un teléfono en la mano con 1000 aplicaciones, claro, con información todo el tiempo y demás. Imagínense en los 90, yo nací en el 83, mira. Entonces en los 90 crecí, era como mi infancia / adolescencia. Y tener a alguien en tu televisión era tenerlo en tu living, a un extraño que se transformaba en parte de la familia o de, digamos, del núcleo familiar, si querés, en algún punto. Entonces ese efecto era muy potente en ese momento. Hoy en día, bueno, tal vez ya no es lo mismo, ¿no? Pero creo que hay que saber valorarlo o evaluarlo en ese contexto que era tan particular, tener a ese líder hablándote cara a cara, y después lo vamos a ver más adelante en este episodio, pero con un lenguaje muy particular, ¿no? Y una vez hemos visto la situación del contexto de Venezuela, que es francamente desastrosa en estos 90, ¿cómo consigue Chávez llegar al poder? Y para empezar, porque le tenemos en la cárcel ahora mismo después de ese golpe de Estado. Claro, tras el intento golpista del 92, pues Chávez está en la cárcel, pero luego en el 94 lo indultan, porque bueno, pues el presidente Carlos Andrés intenta hacer como una reconciliación nacional, ¿no? De, bueno, vamos a apaciguar estas fuerzas golpistas, entonces le cedo un poco para pues poder continuar y mantener pues mi sistema. Luego se dirá que su primer error fue dejar que Chávez hablara en la televisión, su segundo error dicen que fue indultarle, pero bueno, habría que verse en ese momento. Sí, para gustos colores. Claro. Desde luego la historia es la que es. Claro. Pues Chávez, después de ese indulto del 94, se presenta a las elecciones del 98. Y ahí ya es un personaje conocido por los venezolanos, porque es ese militar que pidió cambios y que ahora se ofrece a darlos, ¿no? De la solución soy yo. Él trae una agenda novedosa para la época, con la que busca romper con todo lo anterior, que pues terminar con el bipartidismo turnista del que hablábamos. Que estaba ya reventadísimo, ya no funcionaba. Terminar con la pobreza, esa gran desigualdad de esa época perdida, ¿no? Terminar con la corrupción. O sea, es el típico discurso populista de un candidato independiente, que esto también es algo nuevo, que son estos candidatos independientes, y hablábamos lo que mencionaba Franco de los outsiders, ¿no? Pues en esto se ve. Porque los partidos tradicionales ya no generan ninguna atracción y Chávez aprovecha esto para ganarse a los venezolanos que ansían un cambio de sistema. Él planteaba acabar con el sistema anterior y crear algo nuevo donde las clases populares también participasen de la riqueza del país y del poder político. Por eso hablamos también de profundizar en democracia, y eso es interesante. Y entonces él habla de una nueva constituyente para transformar el país de forma
profunda. Ojo, él gana las elecciones y cumple esa promesa. Y él, pues se genera esta constituyente y se aprueba una nueva constitución en referéndum en 1999. Esos años son curiosos porque hay elección tras elección tras elección en la que Chávez siempre sale como muy victorioso. Y esta constitución trae cambios muy importantes. Por citar algunos, pues Venezuela cambia de nombre, que es que deja de ser la República de Venezuela a la República Bolivariana de Venezuela. Se introduce una figura que es el referéndum revocatorio, que luego dará que hablar. Luego dará mucho que hablar, sí. Que es que, un mínimo de 20 electores venezolanos puede... 20%. Del 20%, perdón, de electores venezolanos. 20 electores, entonces ya fatal. El corrillo de vecinas se ponen de acuerdo para echar el presidente. Radio Patio puede echar un presidente. No, un 20%, que aún así, ojo, puede convocar un referéndum para revocar el mandato de un cargo público, incluido el presidente. Esta idea también la intentó importar a España el primer Podemos. Sí. Planteó la idea del referéndum revocatorio y tal, que luego obviamente no prosperó, pero venía de aquí. Pero es esa idea de otorgar más poder al pueblo más allá de votar cada X número de años. El pueblo da, pero el pueblo quita también. Exactamente. Luego está el sistema unicameral, que disuelve las dos cámaras del Parlamento y crea una sola, que es la Asamblea Nacional. Y además, otra también, que también tiene que ver con esta idea de profundizar en democracia, es lo de los 5 poderes. En vez de los típicos 3 poderes, pues está el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también el ciudadano y el electoral. Y estos dos últimos pues lo representan instituciones, pues, por ejemplo, como el Defensor del Pueblo, el Consejo Moral Republicano o el Consejo Nacional Electoral. Entonces se ocupan de ese poder ciudadano de decisión y del poder de las elecciones y de elegir y decidir en política, básicamente. Claro, y la clave, me parece a mí, de todo esto es que el movimiento del bolivarianismo está centrado en una sola persona, ¿no? Lo hemos nombrado ya 10 veces, lo vamos a nombrar unas cuantas más, que es Hugo Chávez. Y como lo decía recién Alba, lo decíamos también hace un ratito, él pertenece a este grupo de outsiders con ese discurso muy populista de relación directa con la gente. Es decir, no hace falta ningún intermediario, ni de parte de los medios de comunicación, esos actores tradicionales de contacto con el pueblo, ni tampoco necesariamente de esa representación a través de partidos, a través de colegiados, etcétera, sino el líder con el pueblo, ¿no? Y ahí claramente vemos que Chávez tiene el estilo de comunicación que encaja perfectamente con ese tipo de liderazgo, ¿no? Hablar directo, hablar claro, hablar carismático, o tener ese componente carismático, pero también creo que hay algo clave que nos lo contaba alguien que nos ayudó a hacer este episodio, que le quiero agradecer, Ángel Arellano, que sabe mucho del tema, y me decía, él habla como hablamos todos, ¿no? Es decir, no se parecía a la élite, a los viejos partidos o a los viejos políticos de esos partidos. No te da la formalidad, ¿no? De los actores tradicionales. Exacto. Yeah. Claro. Básicamente hablar como habla el pueblo, entre comillas, obviamente, ¿no? Y eso, se ve claramente en Chávez. Después veremos que es también lo que intenta hacer Maduro. En cualquier caso, una cosita quería agregar que me pareció interesante con respecto a esta elección que mencionaba Alba. Chávez se postula, obviamente, desde el principio, pero tiene algunos inconvenientes. Al principio no estaba muy bien en las encuestas y llamaba la atención que uno de los personajes que estaba bien posicionado era una ex Miss Universo, Irene Sáez. Esto es muy curioso. De repente lo lees y dices, ¿qué? ¿Una Miss Universo presentada? Sí, pues todo el mundo decía que iba a ser la que iba a presidir Venezuela. Una Miss. Sí, ya tenía su participación en política, no es que venía de la nada, pero igualmente encaja y lo queremos destacar justamente por esta cuestión de los outsiders, ¿no? Estamos viendo una época donde de verdad gente muy de fuera de la política, por decirlo de alguna manera, quería de alguna manera cambiar las cosas, ¿no? A su modo o con su ideología. Lo que termina pasando, como ya adelantó Alba, es que Chávez gana las elecciones y las gana de manera, con una ventaja impresionante, 56%, con lo cual, tiene toda la legitimidad en ese sentido. Y la verdad es que, no sé qué piensan ustedes, pero este episodio se llama En la mente Maduro y estamos hablando solamente de Chávez. Entonces, hemos mencionado a Maduro 0.000 veces. Sí, totalmente. Claro, y creo que marca un poco de qué se trata la mente de Maduro, porque justamente Maduro tiene el gran problema, la gran batalla, posiblemente inconclusa, de reproducir todo esto que representa Chávez al convertirse en el líder del movimiento bolivariano, en el presidente de Venezuela, ¿no? ¿Por qué tiene esas dificultades? Bueno, un poco lo estuvimos viendo y lo vamos a seguir viendo ahora más adelante. Maduro es un hombre gris, ¿no? Él no es militar, él no
no participó en esos golpes de Estado, o sea, en esas gestas, quiero decir, de manera protagónica, aunque bueno, ciertas fuentes indican que él apoyó y demás, pero obviamente no ocupaba un rol ahí muy relevante. ¿No? Toda esta historia, claro. Exactamente, ¿no? Y evidentemente ahí, bueno, él ocupaba un lugar en segundo plano. Y así de todo, él llega a, o tiene el rol, la misión, si querés, la misión fundamental de ocupar el lugar de las figuras más carismáticas de Venezuela de las últimas décadas, ¿no? Entonces, lo tenía bastante complicado don Maduro. Luego ahondaremos en eso, porque iba a decir que psicológicamente esto es muy freudiano, casi me voy a meter muy en el diván, ¿no? Pero tiene que ser difícil para una persona que cuando tienes que definirte, entonces, sí, ahora hablamos de ti, pero antes tengo que hablar media hora de otra persona para explicarte a ti. Claro, es que por eso es muy interesante este episodio, porque lo que comentaba yo al principio, hemos hablado de grandes protagonistas, de figuras controvertidas, pero grandes protagonistas, y ahora estamos hablando de un segundón. Pero totalmente. Un segundón que tiene que dar el salto a la primera línea. Eso también es fascinante. Entonces, bueno... Y un poco cuál es también la historia de eso, ya digo, para no estar al lado todo el rato de Chávez, cómo, bueno, incluso hablando de Chávez, ¿cómo son esos primeros años también? ¿Cómo empieza a aparecer Maduro en toda esta jugada y qué país se quería empezar a construir en aquella época? Vale, pues vamos a hablar un poco de Nicolás Maduro. Pues él era un hombre que venía de los círculos de la izquierda sindicalista venezolana. Formó parte de la Liga Socialista y fue un dirigente sindical durante su etapa como conductor de autobuses de Caracas, que esto es un dato que la gente lo suele conocer, ¿no? De Maduro, el autobusero y tal. El autobusero y tal. Entonces, bueno, como mencionaba Elena, él estudió en Cuba unos años para formarse como cuadro político de izquierdas, que fue una beca que le otorgó su partido. Pues se fue ahí unos añitos, estudió en Cuba y tal, ¿no? Formación de cuadros. Justo. Lo que vemos en él es un hombre de izquierdas que forma parte de esa masa de venezolanos que busca cambios y que ven Chávez el futuro que aspiran para su país, ¿no? De hecho, Maduro representa mucho a esa masa venezolana que conoce a Chávez por la tele, porque él lo conoce en el golpe de 1992 y ahí se convierte en su seguidor, ¿no? Se integra en sus filas a través de la Liga Socialista y se convierte en un activista por la liberación de Chávez, que, bueno, pues cuando él estuvo preso entre ese 92-94, antes de que le indultaran, Maduro hizo mucho activismo porque le liberaran, ¿no? Y luego ya se integrará en el partido formado por Chávez, que era el Movimiento Quinta República. Sí. Entonces lo que vemos es que lo que más caracteriza a Maduro es que es un fiel seguidor de Chávez. Esa es su principal característica. Su principal valor, ser un seguidor. Sí, es un seguidor y además es un seguidor fiel. Y bueno, pues Chávez es un fenómeno de masas porque cualquier referéndum o elección a la que se somete la gana siempre por cerca de un 60% de los votos. De hecho, además, esto se suele hacer el apunte de que las elecciones de Chávez fueron limpias. Siempre era un tipo muy popular, ¿no? Y bueno, pues además tiene la suerte de que en el contexto internacional le ayuda, porque 1999, que es que el año que llega, ahí está el precio más bajo del petróleo, pero hasta 2008 no dejará de subir. Entonces, esa perspectiva de que cada año va a subir más el precio del petróleo... Chávez el surfista. Claro, cada vez va a subir más el precio del petróleo. Es también una perspectiva de futuro para Venezuela. Claro. Mientras sube esa gráfica, sube Venezuela también. Y de fondo, pues Maduro es un integrante más de esas filas, básicamente, pero no se le conoce especialmente. Claro. Bueno, él se convierte en diputado, ¿no? En el 98, uno más de los tantos, y también uno más de esa masa, como bien dice Alba, ¿no? Del movimiento del chavismo. Y hay un cambio, o tal vez un momento en el cual él empieza a ganar algo de protagonismo, ¿no? En el año 2002, la situación económica, la situación social se complica y hay un golpe de Estado, ¿no? En ese año. Ahí Chávez pide poderes a la Cámara para sacar leyes por decreto y lanza una batería para cambiar toda la economía, ¿no? Y esto impulsa que haya ese enojo. Básicamente él lo que quería era... una de las cosas que planteaba que era muy importante era lo de expropiar grandes propiedades, ¿no? Y bueno, ahí se descontrola y en abril de 2002 la patronal termina dando ese golpe. Chávez es detenido 2 días, asume la presidencia el presidente de la patronal Fede Cámaras, Pedro Carmona, pero un poco largo, pero ahí estaba. Y lo que pasa ahí, como decíamos antes, es que Maduro tiene... En Argentina decimos los 15 minutos de fama, ¿no? O al menos los primeros 15 minutos de fama, después tuvo varios años más de fama. Pero en ese momento sale en la tele pidiendo por la liberación de Chávez, ¿no? Haciendo este podcast encontré un video de él, ¿no? Todo transpirado, hablando, diciendo, bueno, que hay que liberarlo y demás cuestiones. Llama mucho la atención y de alguna manera tal vez ahí ves una especie de germen de alguien
con carisma, ¿no? Que puede ponerse adelante. Después esto no se ve más, pero en ese momento llamó la atención cómo él se expuso y bueno, como una jugada esto, buena, ¿no? Como un gol bueno y dices, este a lo mejor, pero luego desaparece otra vez, luego se rompió la rodilla. Incluso puedes establecer un paralelismo entre el momento televisivo de Chávez en el 92 con el momento televisivo de Maduro en el 2002, ¿no? 10 años después. ¿Es lo mismo? No, realmente no. Ya. Pero pues podría dar la ilusión de que lo es, ¿no? Un destello de que algo se parece, pero no. Realmente es un fiel seguidor pidiendo la liberación de su líder. Claro. Bueno, pero de una u otra manera, digamos que lo que consiguió Maduro ahí fue ocupar ese lugar, porque lo podría haber ocupado cualquier otro militante, ¿no? Claro. Tampoco era el único leal y demás. Y me parece que ahí tiene lo que vamos a ir viendo es esa capacidad de ubicarse en el momento indicado, en el lugar indicado, como buen burócrata de partido, ¿no? Leyendo un poco dónde tiene que estar parado, más allá de que no tenga tal vez esas características personales como podría tener Chávez de enamorar con su discurso, con su figura, con su forma de ser y demás. Y ahí vemos, bueno, esta característica que ya dijo Alba y que es clara. Maduro representa la lealtad total, incluso hasta te diría la fascinación, ¿no? Por el líder, por el proyecto del líder, por cómo habla el líder. Y en ese sentido, bueno, lo termina encarnando en ese discurso, en esos pedidos de 2002 por los que él luchó. Y el apoyo popular que reúnen esos leales a Chávez terminan por hacer fracasar este golpe que habíamos mencionado recién del 2002 y él puede recuperar el poder, ¿no? Unos días después. Y podríamos inferir que a partir de ese 2002, a partir de ese golpe de Estado, hay un cambio en Chávez, ¿no? Volvemos a hablar de Chávez pese a que queríamos hablar de Maduro, pero lo tenemos que hacer. Siempre volvemos al mismo punto. El pobre Maduro debe estar chillando ahora por ahí en un... Sí, mejor que no le pasen el podcast a él, porque va a terminar triste. En cualquier caso, en los años posteriores vemos que Chávez se apoya mucho más en esa relación con el pueblo, la legitimidad popular y demás, y de alguna manera se limita a otros aspectos propios de una democracia, ¿no? Esto de pactar, de consensuar con otros actores, y creo que ahí empieza a caminar por este sendero más de deriva autoritaria, ¿no? Claro, y a partir de ahí, paralelamente a todo este proceso, pues Maduro empieza a escalar posiciones. O sea, él ya se ha hecho notar, ya ha conseguido encuadrarse donde tiene que estar para ascender. Y bueno, pues en 2006 es nombrado ministro de Exteriores, nada menos. Pues estaba bien. Estaba muy bien. Y de hecho esa época pues también es muy buena económicamente para Venezuela porque recibe muchos ingresos del petróleo y consigue desarrollar muchos programas sociales para las clases populares, que al final eran su lectorado. Sí. También son los años en los que Chávez conforma un proyecto no solo para Venezuela, sino para América Latina en general, que no quiero dejar tampoco pasar esto, porque es esta idea de la creación de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que con las siglas estas ALBA, ¿no? Que la idea es confrontar a Estados Unidos como gran actor geopolítico en la región y proponer una integración latinoamericana diferente. O sea, ya el proyecto de Chávez trasciende pues las fronteras de Venezuela. Sí, la idea de Petrocaribe también, de que no regalaba, pero bueno, daba petróleo subvencionado a los países del Caribe, sobre todo Cuba, que le hacía mucha falta. Claro, y Maduro pues está ahí dentro de ese equipo de Chávez que hace posible todo esto, ¿no? Pero luego, claro, pasa que la salud de Chávez se va deteriorando, pues le detectan un cáncer y ya en la campaña electoral del 2012, donde gana por 10 puntos a Enrique Capriles, pues ya se sabía que tenía cáncer, ya se sabe que Chávez está enfermo. Y de hecho, unos días después de la victoria, nombra vicepresidente a Maduro. O sea, Maduro ya alcanza esa cima de poder y se sitúa muy al lado de Chávez, ¿no? Y de hecho es el propio Maduro quien anuncia la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, o sea, un año después, pocos meses después, Chávez muere y es Maduro quien se lo comunica a la población venezolana, básicamente. Y bueno, cuando Chávez, que ya está enfermo terminal, porque el pobre hombre ya se sabe que no va a salir de esa, elige a Maduro como sucesor, lo cierto es que es una sorpresa para todo el mundo, porque hay quien argumenta que incluso es una sorpresa para el propio Maduro, que no se lo esperaba. Aquí creo que también es interesante hacer la elección, es como el final del viaje, ¿no? En el momento en el que pasamos a hablar de Chávez ya a que Maduro herede esta historia, pero también la historia propiamente dicha. ¿Por qué creéis que Chávez se decanta por Maduro y no por otro de sus hombres? Porque tenía, además de mucha gente para elegir, gente que le había acompañado desde el golpe en el 92. Quiero decir que si es por elegir un fiel, tienes gente que te ha acompañado toda la vida. No sé si a lo mejor lo de esta idea de que Maduro era gris fue un valor para que no le suplantase al propio Chávez en su herencia, ¿no? No sé.
Sí, creo que ahí diste en la tecla, ¿no? O sea, él es un fiel seguidor y me parece, obviamente que esta decisión es multicausal, habrá habido miles de factores que habrá analizado Chávez a la hora de tomar esta decisión, pero claramente ahí el tema de este es un soldado, este va a seguir con mi modelo, es clave, ¿no? Y sin el pensar otro aspecto, demasiado, no me va a opacar tampoco, que es importante. Es que ese es el punto, ¿no? Ahora Alba lo va a desarrollar, pero es clave. Me parece que cualquier liderazgo fuerte, importante en cualquier país del mundo, te diría hasta por fuera de la política, cuando alguien tiene que dejar un heredero, en algún punto tiene ese miedo de este me va a opacar, este va a ocupar mi lugar mejor que yo. Bueno, pero esa es una cuestión, ahora podemos tal vez profundizar. En principio, tal vez es importante cuando decimos de quién va a continuar el modelo, hacer un mini breve resumen, ¿no? ¿Qué había logrado Chávez hasta ahí o qué había construido hasta ahí? Bueno, tenía un sistema que conseguía perpetuarse. Recordemos lo que dijo Alba ya varias veces. Él ganaba todas las elecciones, ¿no? Y la ganaba por un margen relativamente potente. Por otra parte, el apoyo popular reflejado no solamente en esas elecciones, sino en movilizaciones en la calle y demás. Y además, el tercer componente, muy atado a su personalidad, que era la narrativa épica, ¿no? Esto de cada decisión de gobierno parecía que estaban conquistando algo en la antigüedad, ¿viste? Era como una cuestión impresionante. Y enfrente de eso, y creo que esta es la clave, y no lo mencionamos casi hasta ahora, o me parece que ni lo mencionamos, a Maduro sí lo mencionamos, pero quiero decir, había enfrente de Chávez o del proyecto bolivariano una oposición débil, desunida, donde claramente elección tras elección se veían enfrentados con la derrota porque de alguna manera eran incapaces de construir un frente o algún tipo de unión que les permitiera enfrentar a este poder tan importante que representaba el chavismo. Todo eso es lo que hereda Maduro. Claro, y al final ahí lo que podemos pensar es que elegir un personaje gris, un soldado, podía tener sentido, porque si dices, bueno, tenemos un contexto súper favorable, puedo tener a alguien que perpetúe mi legado, que no... Nombras un gestor y a correr. Un gestor a correr y bueno, que sigan celebrando mi figura y ya está. Lo que pasa es que Chávez, y ahí es otro de sus grandes errores, es que no ve que su personalismo es la mayor fragilidad del chavismo, es la mayor fragilidad de su proyecto. Porque si todo se basa en tu figura, en el momento en el que tú no estás, el movimiento queda descabezado. Y si encima lo sustituyes por un personaje fiel pero gris, no va a ninguna parte, porque ya pierde credibilidad, ¿no? O por lo menos ese personaje tiene que esforzarse mucho para ganar esa credibilidad. Estos son los hiperliderazgos estos, ¿no? Que es como un figurón ahí que luego se diluye. Claro. No hay nada por detrás de él. Sí, el caso de Venezuela es muy claro. De hecho, podremos pensar, ¿no?, en el ejercicio de política ficción, que es interesante, que se le hubiese sustituido otro perfil más similar, pues un perfil como, yo que sé, por ejemplo, el de Diosdado Cabello, ¿no? Un militar, pues golpista del 92, núcleo duro, con una personalidad, con fuerza, con ideas propias también, que tal vez incluso se hubiese desviado un poco del chavismo o hubiese contradicho a Chávez en algún momento, pues puede que ese movimiento se hubiese reconvertido hacia otro régimen personalista, bajo otro nombre, ¿no? Claro, estamos haciendo un capítulo del cabellismo. Del cabellismo, o sea, algo así. Y solo puede que perdurase más fácilmente. Y aún así era muy complicado, porque la figura de Chávez lo acaparaba todo, está acaparando este episodio también, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que entender a Maduro? Pues como un hombre que tiene que calzarse unos zapatos que le quedan demasiado grandes, que es un gestor, un burócrata, un seguidor, un fiel, en un contexto en el que además realmente Chávez pensaba que estaba todo muy bien atadito y con un contexto favorable, pero no era nada favorable, sobre todo económicamente, que es cuando Venezuela va a entrar, ya estaba entrando, pero se va a enfrentar también a más dificultades económicas, así que, bueno, pues complejo. Y a ver cómo trata de asegurarse Maduro el poder. Vamos a seguir con la narración, a ver exactamente cómo le va a Elena. Intuyo que no sé si muy bien o muy mal, y qué pistas nos da al respecto de cómo lo vivía en aquellos días. Yo soy cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. Elena se levanta sin saber muy bien a dónde está. Alguien la sostiene con un brazo mientras que otra persona le ofrece algo para beber. Está desorientada. Ve plantas, escucha voces que le hablan y sobre todo siente su ropa mojada, pegada al cuerpo. El calor es insoportable. El aire pesa. En algún momento se da cuenta de que se había desmayado. El
calor y la humedad en la selva del Darién son excesivas. La travesía es una verdadera odisea. Y no solo por el clima, sino por los grupos criminales que atacan a los cientos de refugiados que toman esa ruta. Elena se incorpora y ya vuelve en sí. Este camino la está llevando a sus límites. Y pese a que ella nunca fue muy devota, necesita tener fe. Creer en algo, en que Dios la va a ayudar. Por un momento se arrepiente. ¿Por qué decidí hacer esta locura? ¿Por qué no me quedé soportando un poco más? ¿Cuánto más puede demorarse un cambio? Sabe muy bien que ya es tarde para volver. Y sobre todo, ¿a dónde volver? ¿A un país en completa crisis? Allí donde el autoritarismo es cada vez más pronunciado, donde no se puede pensar diferente ni reclamar por el mal estado de las cosas. Elena agradece a quienes la ayudaron y sigue su camino. No tiene tiempo para esas preguntas, para gastar energía en ello. El objetivo está adelante, en el futuro. Aunque es cierto que cada vez que reflexiona sobre todo eso, termina por caer en la pregunta de siempre, esa que sigue abierta. ¿Qué país ha querido construir Maduro? Se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. La palabra antiimperialista es clave en el discurso bolivariano. Se usa para bloquearlo todo. La oposición es imperialista, los críticos son imperialistas, los que no apoyan a Maduro, naturalmente, son imperialistas, o en su defecto funcionales al imperio. Elena se solía indignar con el uso de ese concepto. Maduro agrega un ingrediente más al discurso del antiimperialismo, porque es innegable que la cuestión espiritual juega un rol importante. Elena tiende a pensar que la victoria de 2013, la primera elección de Maduro, fortaleció una faceta que no era menor en este político. Él estaba involucrado en cultos religiosos como el de Sai Baba, por ejemplo. En aquel 2013, haber ganado por apenas un punto porcentual de diferencia lo había hecho dudar. Se sentía inseguro. La muerte del líder, que había ganado la última elección 6 meses antes, con notoria diferencia sobre su rival, le quitaba la legitimidad prestada. Estos son los resultados irreversibles que y puede sonar paradójico porque Maduro era el presidente en ejercicio, el hombre con más poder del país, el ganador y heredero de su referente histórico, y a la vez no había dejado de ser aquel hombre gris. Y Elena también se lo preguntaba, como todo venezolano en aquel momento. ¿Quién era Maduro? ¿Qué iba a hacer con el país? ¿Cómo iba a gobernar? Porque está claro que pese a haber sido nombrado por el propio líder bolivariano, pese a haber sido el canciller del país durante 7 años, pese a haber sido posiblemente el chavista número 1, siempre había estado a la sombra de la inmensa figura del recientemente fallecido Hugo Chávez. Y a Elena le gusta pensar que Maduro nunca podrá liberarse de ese peso. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8:30, solo. Y estaba orando y recordándolo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. La inseguridad profunda de Maduro, sumada
a ese aspecto espiritual propio, lo llevó a construirse como una suerte de intermediario entre el pueblo y su líder fallecido. Obrando de medium político, Maduro decidió que la mejor forma de reforzar su legitimidad era ofrecerse como puente sobrenatural, una conexión directa con el más allá, desde donde Chávez mantenía el amor del pueblo. Esto solo lo podemos entender nosotros. Ustedes saben por qué solo lo podemos entender nosotros. Porque a nosotros no nos cabe el amor aquí en el corazón de patriotas, de bolivarianos que tenemos. Somos puro amor. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. Burgueses, inhumanos, irrespetuosos, antipatria. Yo sentí el espíritu de mi comandante Chávez echándome la bendición y protegiéndome para esta batalla que estoy dando. Cada vez que Elena escuchaba esos mensajes se indignaba tanto. Le parecía un abuso apropiarse de ese lugar, pero sobre todo le parecía tan burda esa manipulación de Maduro. Pero claro, le servía. Así como le sirvió tiempo después olvidarse de Saibaba, de Cristo antiimperialista y hasta de los pajaritos para pactar con los evangélicos. Y es que lo espiritual no es solo una cuestión de discurso, de legitimidad o incluso de protección. Lo espiritual, en un burócrata de partido, es también un arma de construcción política. Ahora los pajaritos ya no le recuerdan ni a Chávez ni a Maduro. Elena lleva más de 6 horas de caminata por el Darién. Llegó a un punto en el que siente que se mueve por pura inercia. No puede pensar, no quiere pensar, solo llegar a destino. Algo le dice que lo va a lograr. La música en sus auriculares le ayuda a distraerse y no sentir sus músculos doloridos y agotados. Y pasa lo inevitable. Se acaban las baterías y ahora sí, vuelve a estar consigo misma. Ella, la jungla y su fe. Esto del pajarito, que hubo mucho cachondeo, fue en la campaña presidencial de 2013. No sé si o el pajarito de Chávez le salvó a Maduro, porque estuvo francamente cerca de perder. O sea, una vez desapareció Chávez, parecía que todo se descomponía y se caía para el chavismo, para lo que venía después. Sí, me imagino que habrá sido un shock, ¿no? Después de ganar tantas elecciones seguidas, de pronto que casi te ganen, debe haber sido complicado. En cualquier caso, me parece que lo que es muy interesante del chavismo, hasta ese momento al menos, era ese uso o esa forma de fusionar identidades políticas, ¿no? Con diferentes aspectos o dimensiones, ¿no? Por un lado, esta visión de izquierdas, por otro lado, el nacionalismo, por otro lado, la religión, ¿no? Que es lo que veníamos escuchando, y se constituye en una especie de ideología total, ¿no? Que cubre todos los flancos, todas las dimensiones. Algo bastante potente porque, de alguna manera, retoma las pulsiones populares de Venezuela, insisto, desde cualquier ángulo, ya sea desde la izquierda, desde la religión o desde el sentimiento patriótico, si se quiere. Entonces Chávez, y ahora Maduro, que era el comandante, también era más que eso. O sea, el líder político supera los límites de tener el poder y ejecutarlo y pasa a convertirse en una suerte de guía espiritual, de guía político, ¿no? El líder ocupa un espacio mucho más amplio y ahí ya claramente, bueno, las bases para un autoritarismo, ni siquiera las bases, el establecimiento del mismo ya se hace patente, ¿no? De hecho, hay una imagen ahí que me ayudó a construir, insisto, Ángel Arellano, que le mandamos un saludo, esta idea de que los ojos pintados de Chávez en todos los edificios públicos mirándote, ¿no? Presente en cada lugar en la vía pública. Tal vez en algún punto esta presencia total del líder omnipresente nos dé o nos explique por qué Chávez ganaba todas estas elecciones y claramente el que las ganaba parecía que era esa figura, porque después a su partido, cuando competía sin la figura de Chávez, le costaba, ¿no? Las legislativas, por ejemplo. Sí. Y después lo vemos con el propio Maduro, ¿no? Que no hace grandes elecciones, al menos en ese 2013 no hace una gran elección.
y que de hecho es la primera sin Chávez. Chávez recientemente falleció, creo que hacía 6 meses solamente que había habido elecciones antes y aún así le pierde bastante cantidad de votos, ¿no? En ese momento, bueno, hay que entender también el contexto, no solamente, no le vamos a echar la culpa de todo al pobre Maduro, entre comillas, pero hay una situación económica que venía mal, ¿no? La crisis del 2008 había afectado, el precio del petróleo empezaba a bajar. Sí, pero apenas unos meses es sintomático que pierdas tantos votos. Quiero decir que el contexto puede cambiar, pero no pasa nada que sea trascendental para explicar que no seas como, mira, es que yo antes votaba a Chávez y ya no quiero votarte a ti porque no eres Chávez. Tal cual, tal cual. Y lo que indica eso, exactamente eso que acabas de decir, sacando todas esas variables económicas y demás, es que hay nubes en el horizonte para el proyecto ahora de Maduro, ¿no? Claro, aquí era la idea de Maduro tiene que calzarse unos zapatos muy grandes, cómo va a conseguir amarrar ese poder, ¿no? Pues él empieza a tomar una serie de decisiones. Entonces, en ese contexto en el que el líder supremo es Chávez y ese líder supremo ha muerto, pues Maduro toma todos esos elementos religiosos que estaban tan presentes ya durante los mandatos de Chávez y los potencia para legitimarse a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si Bolívar es Dios, si Chávez es su profeta, pues Maduro es el elegido de ese profeta. Y al final, esta frase del pajarito que nos hace gracia, el pajarito que le habla es Chávez marcándole el camino como profeta, ¿no? Claro, o sea, yo estoy siguiendo las Sagradas Escrituras. Sí, un mensaje muy místico. Claro, entonces Chávez no se ha ido. Votadme porque Chávez sigue en mí. Es que esa es la idea electoral que está de fondo. Entonces la cuestión religiosa también es interesante porque permite un discurso muy maniqueo. Y además lo mencionaba Elena, ¿no? El otro no es solo mi oposición, es el demonio, es el mal. Claro. Esto hay que decir que Chávez ya lo usaba con aquello de aquí huele a azufre, ¿no? Cuando se fue allá a Naciones Unidas. Y se lo llamó a Bush. Se lo llamó a Bush, pues, que era el diablo, ¿no? Aquí estuvo el diablo. Pero Maduro lo potencia con la oposición. Todo es imperialismo. Todo es malvado, todo va en contra del bien, que es el chavismo y su proyecto en Venezuela. El problema de esta mitificación, de este maniqueísmo, es que impide la autocrítica, impide reformas profundas, un cambio de rumbo, y eso al final, como esto es política y no es religión, termina afectando al país, ¿no? Sí. Pero sí, Maduro pues obviamente se va a abrazar a esos elementos espirituales para decir, oye, que soy el elegido, chicos, votadme. Claro, y a todo esto que venimos diciendo le tenemos que agregar algunos elementos más, si querés, de corte pragmático, ¿no? Como se hace política, alianzas, discusiones, hablar con los diferentes actores. Y acá aparece el evangelismo, que desde ya que es un factor muy relevante en toda América Latina, cada vez tiene más fuerza. Todos los líderes hacen pacto con los evangélicos. Hablamos de ellos acá, en el capítulo de Bukele. Totalmente. Y si algún día hacemos uno sobre Brasil, vamos a hablar de Bolsonaro, pero también de Lula, que también ha hecho sus pactos, sus alianzas. Y podríamos, te diría, con cada país en Latinoamérica, con mucha fuerza también en Centroamérica, aparecerían estos actores porque son un poder político real. Entonces, volviendo a Maduro, de hecho, hace muy pocos días participó en un acto cristiano de arrepentimiento, dijo que entregaba voluntariamente su nación a Cristo, o sea, pone todo a un nivel de épica religiosa muy, muy arriba, ¿no? En ese sentido. Y bajándolo a la realidad o tratando de llevarlo al análisis concreto político de qué significa eso, más allá del mensaje en sí, es más de 1 millón de votos de la comunidad evangélica en Venezuela que está relativa o que podría verse influenciada por ese tipo de mensajes. Es valioso, que es un contexto electoral, claro, eso es muy valioso. O sea, cualquier político, sea Maduro o sea Juan Pérez, diría, mejor que lo tengamos nosotros y que no esté en contra de nosotros, ¿no? Está también siempre, espacio que no ocupás, lo ocupa otro en ese sentido. Y quería mencionar también otra cosa sobre el tema religioso de Maduro que no mencionamos hasta ahora. O no me acuerdo si está en la historia con Elena y demás, pero hay un guiño al Islam también, porque en un viaje que hace a Turquía, Maduro viajó mucho, ya sea como ministro de Relaciones Exteriores durante mucho tiempo, pero también después, y estuvo en Turquía y ahí dijo, bueno, que él se convertiría al Islam, sería musulmán y demás. Y a Maduro le vale todo, frases, un poco boca chancla, ¿no? Sí. Claro, y no sé si ustedes comparten, pero en el fondo pareciera que da igual la religión, lo importante es que Maduro no te deja pasar ni una oportunidad de mostrarse conectado a algo espiritual. Claro. ¿No? Cristiano, evangélico, musulmán, de Sai Baba, que mencionamos. Es tremendo, ¿no? Es como, bueno, ¿a dónde está Dios? Bueno, ahí estoy yo también, ¿no? Cualquiera sea ese. Y me parece que ahí
último punto que quería destacar y que es importante, ese esfuerzo por conectar con lo que está por encima de lo terrenal, lo espiritual, lo sagrado, tal vez es que Maduro mismo se da cuenta de que falla en otro aspecto, que es lo que venimos diciendo desde el principio, y esto tiene que ver con la idea de emular a Chávez, ¿no? Cuando él cuenta la historia esta del pajarito que mencionábamos, bueno, la historia de él estar, nosotros lo analizamos de ese lado, ¿no? Él se pone como medium sobrenatural entre Chávez fallecido y el pueblo y demás, bárbaro, pero ¿cómo lo hace? O sea, cuando escuchamos la grabación de él haciendo el ruido del pajarito y el chucu, chucu, chucu arriba de su cabeza, no es serio, ni siquiera como historia, ¿viste? No te convence, no te cierra, te parece muy forzado. Entonces me parece que ahí tiene ese problema de ese carisma impostado que no consigue resolver y que intenta con este tipo de acciones tratar de, no sé, de reforzarlo, de emparcharlo, ¿no? Y me parece que hay una frase ahí de un personaje en esta historia que estamos contando de Elena que dice: el carisma no se delega, y me parece que tiene toda la razón, ¿no? Sí. De todas formas, aquí, claro, cuando llega Maduro, el contexto económico no es nada favorable. También nos podemos preguntar cómo le habría ido al propio Chávez con contexto económico malo, porque a lo mejor también hubiese perdido la presidencia. Claro, que a lo mejor ya el carisma no le hubiese servido para ganar las elecciones. Pero en cualquier caso, entre que Maduro no tiene mucha personalidad, que tampoco es un gran gestor, que el contexto económico no va bien, aquí la situación se empieza a torcer de manera muy clara y se evidencia que Maduro tiene un poco pies de barro. Justo, o sea, todo ello, todo en suma, evidencia que Maduro era débil, ¿no? Que lo tenía absolutamente todo en contra. Y entonces aquí es donde la oposición empieza a organizarse y ve oportunidades, porque también tenemos que mirar a la oposición y ver qué conclusiones sacan ellos de ese margen tan ajustadito, ¿no? Y ellos plantean lo que se conoce como la salida, que fueron una serie de protestas para forzar la caída pacífica de Maduro. Durante estas protestas, represión, etcétera, pues mueren muchísimas personas y Maduro hace responsable al opositor Leopoldo López, que es detenido y encarcelado en arresto domiciliario. Y aquí es donde empieza este círculo vicioso que arrastramos hasta hoy, que luego veremos después también con la crisis de Guaidó y tal, luego profundizamos en ello, que es que la oposición presiona para que Maduro caiga, Maduro, para no caer, se enroca en posiciones más autoritarias, la oposición, para desafiar eso, forzaba protestas más agresivas y así constantemente. Entonces llegamos a un nivel de violencia política que contribuye también a deteriorar Venezuela y a enraizar todo mucho más, ¿no? Claro. Y ahí es donde también se consolida esta deriva autoritaria. Es curioso también para tener un poco la referencia del nivel democrático que tenía Venezuela. Hasta que llega Maduro, Venezuela, por el índice de democracia y de Economist, por tener así una referencia, era un régimen híbrido con una puntuación similar a la que hoy tiene Ucrania. También para establecer el paradigma de, bueno, si Ucrania hoy es democrático o no, pues es más o menos lo que era Venezuela en esos primeros años de los 2000, bueno, toda la primera década de los 2000 hasta que llega Maduro. Y una vez llega Maduro, se empieza efectivamente, a partir de esto que has comentado, Alba, se empieza a torcer todo y ya cae a régimen autoritario, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, una vez ya siente esta presión de la oposición que empieza a organizarse, que ve que Maduro es débil, no sé si aquí ya Maduro se desideologiza totalmente y se convierte en un pragmático, que dice, mira, mantenerme en el poder es ya un objetivo en sí mismo y ya voy a estar en el poder como sea, pagando el precio que sea, haciendo las artimañas que sea. Pues realmente sí que podríamos argumentarlo, ¿no? O podríamos decir que, bueno, que esa cuestión ideológica está, pero casi que es una fachada, ¿no? Es como para mantener el sistema y listo. Entonces, bueno, hay que decir que Chávez ya había empezado con este proceso. Maduro potencia mucho un sistema clientelar, ¿no? Y con Chávez ya se veían algunas cosas, pero Maduro lo lleva a su máxima expresión porque esto le va a asegurar lealtades y el mantenimiento del poder, ¿no? Los militares empiezan a dirigir empresas públicas, se empieza a fomentar la minería ilegal del oro en el Orinoco. Entonces, si no hay adhesión ideológica a la causa, que al menos haya unos intereses compartidos. Claro. Una red de estómagos agradecidos que no les interese que caiga un régimen, ¿no? Entonces, el mensaje que manda a la nueva élite es claro: si yo caigo, vuestra riqueza y nivel de vida se termina. Yo no soy Chávez, yo puedo no ser carismático, pero si yo no estoy, tú tampoco estás. A mí ya no me seguís por lo que represento, sino por al final lo pragmático. Claro. Todo esto también cristaliza en el crecimiento de lo que se llama el cártel de los soles, donde están metidos muchos altos cargos del Maduro
madurismo y bueno, que trafica con drogas, minerales, combustible, o sea, ya incluso empezamos a traspasar la cuestión de los negocios ilícitos, ¿no? Y es complicado. Sí, un Estado y un Estado paralelo, también Justo. formado por gente del Estado, es que es una cosa turbísima lo que hay en Venezuela en estos años. Total, sí, y eso le lleva obviamente a buscar esos nuevos aliados constantemente, ¿no? Para ganar apoyo y demás. Y es llamativo porque no necesitaría ese apoyo mayoritario, sino una minoría suficientemente movilizada a la que pueda traer, como decía recién Alba, o como comentaba en este caso, con prebendas, con clientelismo, pero también con apoyo político. A partir de eso conseguir ese apoyo político para mantenerse en el poder, ¿no? Acá aparece lo de los evangélicos que mencionábamos antes. Y me parece que ahí empezamos a entender esta fase, si querés, ya 100% madurista, ¿no? Y esa capacidad que empieza a construir él para mantenerse en el poder. Sí. También es interesante, por establecer ese paralelismo con Chávez, si Chávez basaba todo su poder en el poder popular, en la decisión del pueblo, como una cuestión muy electoral, aquí ya vemos pues como una dictadura más al uso, en el que ese poder del pueblo se utiliza como excusa para alzarte de no, a mí me ha elegido el pueblo y yo estoy elegido y además soy heredero divino de Chávez, pero realmente quien te mantiene es toda esa red clientelar de una élite corrupta que consigue que tu sistema perdure. Sí, en estos años clarísimamente el régimen político cambia de cara. Te me pregunto cómo llegamos al momento actual o cómo nos acercamos a la situación presente donde ya pues eso está totalmente deteriorado y el primer Maduro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Chávez, bueno, en fin. Sí, ahí tendríamos que hacer de vuelta un mini viaje en el tiempo, ¿no? Volver ahí a la línea histórica. Nos tenemos que ir a las legislativas de 2015. Donde la oposición saca una supermayoría. ¿Se acuerdan que decíamos que la oposición estaba desunida, que no lograba crecer y demás? Bueno, en este caso le va muy bien. Creo que es su mayor victoria hasta la fecha, esa elección en su momento. Y ahí se encienden todas las alarmas, alerta roja, imagínense. De pronto se pudre todo. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido hasta ahora? Se va a venir abajo. Y aquí algo cambió, ¿no? Porque, como decíamos, esa oposición ya no es más débil, ¿no? El hartazgo era claro, hay una posibilidad de cambio, y en 2016 lo que hace la oposición en ese lugar de poder es impulsar un nuevo referéndum revocatorio. También recordemos que eso era algo que había introducido Chávez, ¿no? Lo decía Chávez ganó Alba, uno, de hecho. Le convocaron uno y dijo, vale, me presenté y ganó. Que eso también era una muestra de su propio poder. Decir, oye, que es que aunque intentes echarme por las buenas, es que sigo ganando. Claro. Y en este caso no pasó eso. ¿Por qué? Porque si ese referéndum evidentemente avanzaba, se iba a complicar, entonces lo bloquean sin ninguna razón de peso. La derrota de Maduro era segura, si tenía lugar, y a partir de ahí empieza una nueva ola de protestas, ¿no? Por lógica de represiva, digamos, en ese sentido. Y ahí es donde el giro autoritario de Maduro ya se hace evidente, más allá de que, bueno, lo que comentaba Alba ya era clarísimo, ¿no? Pero acá ya lo vemos con más claridad porque se bloquean instituciones políticas creadas por el propio chavismo en su momento. Ahí, digamos, se hace lo imposible por boicotear a la oposición ante cualquier iniciativa, hasta se llega a crear un sistema paralelo, ¿no? Que funciona de manera arbitraria y a su medida garantizaba la supervivencia política del propio Maduro, ¿no? Ese Maduro autoritario, que sigue siendo gris, porque esa característica no la va a perder, pero está decidido a mantener el poder, como decíamos recién, ¿no? Y en 2017, un tiempo después de aquella elección, se termina aprobando una nueva asamblea constituyente para, en principio, supuestamente redactar una constitución, cosa que nunca pasa, y en realidad lo que podemos ver es que fue creada para tener el poder por sobre la Asamblea Nacional que controlaba la oposición y así bloquear cualquier tipo de iniciativa y, por consiguiente, dañar el sistema democrático en sí. Insisto, creado o modificado, si querés, profundamente por aquel Chávez en aquellos años iniciales de su gobierno. Va como jugando con los recovecos del sistema, pero no con una finalidad positiva, sino para claramente entorpecer el sistema y deteriorarlo y carcomerlo.
Claro, y además, bueno, pues todo esto, continuando con esa línea histórica, pues obviamente da mucha violencia política porque seguimos insertos en ese círculo vicioso. Y entonces esto, si lo sumamos a la inestabilidad económica, pues desata la famosa crisis migratoria de esos años, que seguro que recordamos. Y de hecho, Elena es muy buen ejemplo de esa crisis, ¿no? Porque tú podías ser un chavista convencido o no, o haberte beneficiado de las políticas de Chávez, pero es que Maduro, buscando perpetuarse en el poder, corrompe ese mismo sistema, ese mismo ideal que había creado Chávez y no te da ninguna garantía de futuro. Y aquí vemos muy bien pues esas complejidades de no eres o muy chavista o opositor convencido. Hay personas intermedias, como la propia Elena, que sufren esto, ¿no? Que votaron por uno y luego terminan migrando por las selvas de Colombia. A estas alturas ya solo quedan los Swifties de Maduro más... Claro, los Swifties. Claro, los más convencidos. Claro, entonces aquí se da una paradoja muy, muy interesante, que es que para defenderse como heredero de Chávez, al final Maduro busca romper con el modelo que creó el mismo Chávez. Para perpetuarse tiene que romper con Chávez, pero sin hacerlo del todo, por lo menos narrativamente. Es muy loco todo ya. Es todo como muy paradójico, pero es que así funciona, ¿no? Y esto también desata las tensiones regionales, esta crisis de migración, ¿no? Porque lo vemos pues con la violencia en la frontera con Colombia, las tensiones con Colombia de esos años, también en las caravanas de migrantes que llegan a la frontera estadounidense, esas distintas oleadas, ¿no? Entonces, la crisis venezolana es determinante para la región. Y el chavismo también se deteriora como proyecto exterior, porque la izquierda, por ejemplo, ahora, ¿no? La izquierda más moderada que representaba, pues, por ejemplo, Boric en Chile o Petro en Colombia, rechazan a Maduro. Incluso Lula da Silva, que bueno, pues podía enmarcarse en ese líder de izquierdas. Que Lula, su primer mandato, es un poco hijo de la ola rosa que desata a Chávez, pero ahora ya no quiere saber nada de aquello. Claro, ahora también por su propio contexto interno, ¿no? Pero Lula también se desmarca de eso. Entonces vemos un Maduro que, bueno, sí, le queda la alianza con Cuba, le queda la cuestión con Morales, con Nicaragua, con Nicaragua y tal, pero es ya una cosa como muy deteriorada y muy reducida, de la que nadie quiere saber nada, ¿no? Entonces es un chavismo completamente deteriorado. Bueno, vamos a regresar al viaje con Elena, a ver dónde ha acabado la pobre y qué le está pasando. No te preocupes, hablo español. Dice el joven pasajero para evitar malos entendidos. Le indica el destino y se pone a hablar por teléfono. Es apenas un adolescente. No debe tener más de 15 años. La conductora pone primera, mira por el espejo retrovisor y arranca el 6º viaje del día. Elena está haciendo una buena recaudación. Tuvo 2 viajes al aeropuerto y con eso casi que cubrió la cuota del día. Hace ya 6 meses que se instaló en Miami. Manejar un Uber es un primer paso, pensó cuando su tía se lo aconsejó. Y tiene su lado bueno porque Elena no es de hablar mucho, así que puede manejar en silencio y escuchar a sus pasajeros. Así practica inglés, por lo menos. Sin embargo, este viaje no es el caso. Apenas escuchó 3 frases del adolescente y ya supo que se trataba de otro boliburgués. Acto seguido se pone uno de los auriculares y enciende la radio. Y sí, todavía conserva aquellos que le dio su tía hace tantos años. Ella sabe que boliburgués es una palabra que usan los antichavistas. Tiene una connotación bastante peyorativa. Pero también la usan los chavistas cuando hablan despectivamente de la izquierda caviar, esos que se llaman revolucionarios pero que viven como reyes. En cualquier caso, Elena no puede evitar pensar que es todo parte de una gran hipocresía. Gente como los padres de ese chico sentado en el asiento trasero de su coche seguramente se enriquecieron gracias a los contactos y negocios que hicieron por pertenecer a los altos círculos del partido. Sí, a esa élite. Demasiado parecida a la que criticaba el propio Chávez en los 90 cuando dejó de ser comandante golpista para convertirse en candidato presidencial democrático. En el fondo, Elena sabe que hace mal metiendo a todos en la misma bolsa. Pensar que son todos corruptos, eso es generalizar injustamente. Sus pensamientos se ven interrumpidos bruscamente cuando en la radio latina las noticias mencionan el nombre del presidente venezolano. Nicolás Maduro se comprometió a respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. El mandatario, quien aspira a la reelección para un 3er periodo presidencial, suscribió un documento en la sede del Consejo Nacional Electoral junto a otros candidatos minoritarios. Ya basta de sabotajes contra nuestro país,
Ya basta de conspiraciones. Venezuela quiere tranquilidad. Elena se ríe y piensa, ¿cómo que hay que firmar un documento para respetar resultados? ¿No sería lo obvio? El principal rival de Maduro, el opositor Edmundo González, no acudió al acto y tachó el acuerdo de imposición unilateral, señalando que el reconocimiento de los resultados ya formaba parte del pacto suscrito el año pasado entre el gobierno y la oposición para permitir elecciones libres. Edmundo González no tendría que estar ahí, piensa Elena. En realidad ese lugar le correspondía a María Corina Machado. Y es que el gobierno la ha inhabilitado para ser candidata sin explicar mayores razones. A ella y a cientos de dirigentes políticos imposibilitados de participar en elecciones locales y regionales. Casi se pasa el semáforo en rojo. Elena se da cuenta de que tiene que dejar la radio o causar un accidente. Respira hondo, pone primera y trata de volver a recuperar el control. El accionar del gobierno de Maduro no es novedoso, y Elena no tiene más que recordar los últimos 10 años. Un periodo marcado por la deriva autoritaria, donde se erosionó la libertad de prensa, aparecieron los arrestos arbitrarios, y se evidenció una creciente persecución de opositores. Pero todo esto tiene un punto de partida, posiblemente aquella elección inicial, porque el periodo de Maduro empezó muy agitado. Y mira, en contraste frente a esta ola de represión que se vive en Venezuela, Estados Unidos ya planea medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Legisladores estadounidenses presentaron una... El conflicto generado en las elecciones de 2013, esas de la mínima diferencia de un punto, no se había quedado en una discusión meramente verbal entre gobierno y oposición. Al contrario, las protestas fueron multitudinarias en varios lugares del país. Maduro respondió con una fuerte represión ese año, y el siguiente. Elena recuerda que Maduro describió a las protestas como una conspiración de la extrema derecha fascista. ¿Será que eso le hizo creer a Maduro que podía ignorar una victoria de la oposición, como pasó después, en 2015? Esas elecciones que anularon desde la justicia adicta y le quitaron todo el poder a la Asamblea Nacional. Elena pide disculpas con la mano y sigue la marcha. Es que cuando se acuerda de todo eso se le nubla la vista. Si al menos hubiese terminado ahí, pero no. Maduro no se detuvo. Y 5 años después, le fue peor. El presidente dijo que este resultado es una victoria, aún así, contra el imperialismo. Sostuvo su discurso, rechazó las acusaciones de irregularidades y fraude en el proceso electoral. Esto lo dijo al festejar con sus simpatizantes frente al Palacio de Miraflores. Gracias por sobreponerte a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 20 de mayo de 2018. Maduro está exultante por el porcentaje del voto que consiguió, 2/3 de los sufragios. Pero apenas fue a votar menos de la mitad de la población. ¿Cuánto vale ese número en realidad?, pensó Elena en aquel momento. De hecho, ella misma no había ido a votar. Quería expresar esa disidencia de alguna manera. Y es que la relación entre el gobierno y gran parte de la población se había roto hacía tiempo. Y las razones fueron muchas. Elena las puede recordar perfectamente. Por un lado, la crisis económica, que justamente empieza con el primer gobierno de Maduro. Elena recuerda la hiperinflación, sobre todo. Aquel día en el que fue a la tienda a comprar azúcar con 400 bolívares y se volvió con las manos vacías porque el precio ya había aumentado. Los precios de todo se duplicaban cada vez más rápido. Pero eso no fue lo único. Durante todo el gobierno de Maduro, nunca se dejó de hostigar a la oposición. Maduro se encaminaba sin dificultades hacia un autoritarismo de manual. Medios adictos diciendo lo que exige la voz oficial, ni una coma más. Y ni hablar de la reactivación de las milicias bolivarianas que promovió el presidente. Tal vez esa obsesión con la causa, esa formación en su juventud en Cuba lo habían marcado. Nadie puede estar en contra. Y si lo está, es condenable.
Elena mira por el espejo retrovisor y ve a su pasajero ensimismado en su teléfono móvil. Vestido con una camisa que debe valer más de $300, una gorra de marca, gafas de las más caras. Casi choca de nuevo. Es que no puede evitar relacionarlo con el nepotismo, la corrupción y los nombramientos en puestos clave de familiares y amigos del gobierno bolivariano. ¿Acaso su pasajero se imagina de dónde viene ese dinero que lleva en su vestimenta? No. Ella no quiere juzgarlo. ¿Qué culpa tiene? La élite anterior al chavismo hacía lo mismo, aunque eso no lo exime, ¿no? Qué difícil es pensar en eso. Por eso me fui tan lejos, piensa. El joven no se despidió al bajarse. Pero da igual, porque Elena ni siquiera se percató. Acaba de darse cuenta de algo. Pese a todo, a estar lejos, a emigrar, a casi morir en el camino, a dejar amigos y familia, a dejar su patria, nunca va a dejar de pensar en ella. En lo que se imaginaba de joven, en lo que sufrió luego, pero sobre todo en ese bendito proyecto de país que ya nadie sabe bien cómo definirlo. Ni siquiera Maduro. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Más de 20 años pasaron de esas palabras de Chávez. Llevaba apenas horas de presidente electo. Elena era mucho más joven, y como toda joven tenía esperanza. Sabía que empezaba algo diferente, una nueva era de la que ella iba a ser testigo. Y en silencio, porque ella suele hablar poco, vio cómo aquel proyecto del pueblo, a lo largo de 2 décadas, se transformó en un gobierno autoritario. Ella lo hubiese querido de otra manera. Lo que no sabe es si Maduro también. Tal vez él nunca tuvo proyecto. Y cuando Chávez murió, se quedó sin referente, sin motivo, sin proyecto, y sencillamente se dejó llevar. Hablaremos al final de qué idea tenía Maduro un poco para Venezuela, pero es un poco triste que Elena ya perdió esa esperanza en volver, ¿no? Como que Venezuela ya ha pasado de su punto de no retorno y que, bueno, ya va a hacer su vida ahí en Florida, donde haga falta, pero que ya no se plantea volver o que tenga solución. Totalmente, es todo muy descorazonador porque parece que el gobierno de Maduro está constantemente tratando de ganar tiempo para perpetuarse, pero volviéndose más y más autoritario, pero no hay un proyecto de futuro, ¿no? Es el mantener lo que ya está, aunque, bueno, pues con una cáscara de nuez, pero yo me mantengo aquí, ¿no? Y bueno, el caso de la Asamblea Constituyente, de la que habíamos hablado antes, es claro, porque, bueno, como ya había adelantado Franco, no llegó a desarrollar una constitución y en 2020 se disolvió para ganar tiempo. O sea, se notó que aquello era, pues voy a bloquear una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, ¿no? Y bueno, también se plantearon conversaciones con la oposición, acercar posturas, pero pasó exactamente lo mismo. Las convocaban para que se sentasen en la mesa y la presión social bajase, pero nunca se acordaba nada y se acababan disolviendo. Sí, incluso para que, por ejemplo, gente tipo Estados Unidos quita de sanciones. Oye, que me voy a sentar a negociar, venga, quitamos sanciones. Y Maduro era el torero, allí les pegaba 3 pases y estaban unos meses y no se llegaba a nada y ya está. Claro, o sea, al final es como un juego para cansar al adversario con la esperanza de que el país pues fuese saliendo del hoyo y recuperar el poder. Por arte de magia. Por arte de magia voy a esperar una situación económica un poquito más favorable. No termina de llegar y seguimos en las mismas. No, totalmente. Y parece que exageramos, pero de verdad que esta rueda se repite constantemente, ¿no? Cada X cantidad de tiempo vuelve a pasar y lo podemos comprobar con el caso de Juan Guaidó, que creo que es de los más conocidos, ¿no? Que en su momento él es proclamado presidente interino de Venezuela en 2019. La idea era que, teóricamente, como las elecciones del año anterior habían sido ilegítimas, el mandato de Maduro había concluido, entonces se había producido un vacío de poder y por lo que dicta la Constitución, ese lugar debía ser ocupado por el presidente del Parlamento, que era justamente Juan Guaidó en ese momento, hasta que se llaman elecciones de vuelta. Recordemos un dato. Esas elecciones de 2018 fue a votar solamente el 46% del padrón, ¿no? Es decir, un tercio menos que lo que había votado en la elección anterior, de 2013. Sí, que buenas presidenciales no vote ni la mitad de la gente, ya es como, mira. Sí. Claro.
Claro, es verdad que era un número muy, muy bajo. Después, si eso es o no, o si las convierte en algo legítimo o no, bueno, eso se discute, obviamente parte de esa discusión de oposición y gobierno. El tema es que, y esto es lo clave, Guaidó recibe el apoyo de Estados Unidos, de varios países europeos, lo reconocen como presidente, Sí. y claro, eso tensiona, imagínate, al máximo. En ese sentido, el mandato termina no efectuándose de cualquier manera, queda en la nada, pero lo que marca esto es algo que con Alba dijimos bastantes veces, ¿no? Esta tensión, esto de no terminar de resolver esos problemas y de ningún lado o de otro se consigue construir una salida que apunte a que el país no profundice el autoritarismo, sino que de alguna manera empiece a volver a una relación más natural entre proyectos políticos que compiten como debería ser en cualquier democracia, ¿no? Claro, y además a mí también me parece curioso y creo que es también interesante señalarlo que la oposición juega con la Constitución existente, ¿no? O sea, de repente utilizan lo que te manda la Constitución que redactó o que promulgó Chávez. Ahora son los defensores de la oposición, Claro, y el que lo pervierte y entonces es Maduro. es como intentar buscar siempre la alternativa política cuando dices, pero si es que es tu proyecto, o sea, ¿qué estás haciendo? Y bueno, también hay que decir que Maduro sí que ha intentado cosas, lo que pasa es que, bueno, ¿qué cosas, no? Porque, por ejemplo, algunas propuestas que ha hecho son crear criptomonedas para sortear las sanciones, que pues obviamente eso no sale muy bien. Claro, que por lo que sea no funciona. Por lo que sea no funciona. Maduro Cripto Pro. Crear una moneda nueva, que era el Bolívar soberano, pero para quitarle ceros a la inflación, porque la inflación estaba completamente desatada. De hecho, Elena hace una mención a esos precios, ¿no? Y al final, pues nada ha funcionado, pero porque son medidas igual muy superficiales cuando ya está todo pues demasiado corrupto, demasiado roto. Totalmente. Aquí también no de las preguntas, pero es que Elena lo plantea clarísimamente. Que una élite, la élite tradicional venezolana, que no le hemos dedicado mucho tiempo, pero aquí también habría mucho que hablar de ella, ha sido sustituida, o al menos ahora rivaliza, con una nueva élite que ha creado todo el nepotismo y toda la corrupción que se generó durante los años de Chávez y Maduro. O sea, básicamente han creado ellos una nueva élite, se han traicionado a sí mismos un poco. Pues sí, totalmente. Y de nuevo es esta idea de en tu búsqueda de perpetuarte lo has roto todo y has replicado las políticas de lo que tú dijiste que ibas a cambiar, ¿no? Entonces al final vemos que efectivamente con ese red clientelar hay toda una serie de estómagos agradecidos con el chavismo que replica esas lógicas que ya veíamos en ese sistema del punto fijo, solo que ya no es una democracia, pues eso, muy desigual y turnista, sino un sistema mucho más autoritario. Encima, como que democráticamente, cuando parecía que habían profundizado democráticamente, han terminado yendo a peor, ¿no? Sí. Lo curioso además es que es una élite internacional. De hecho, en la narración vemos que Elena está en Miami, ¿no? Pero también vemos a esa élite bolivariana en ciudades como Madrid, ¿no? Aquí la percibimos también, ¿no? Y de hecho, hay que decir que no es que haya una élite nueva, es que hay dos élites venezolanas que están internacionalizadas y que acaban en las mismas ciudades, aunque obviamente no se cruzan porque se matarían, ¿no? La antichavista, que apoya a la oposición y quiere recuperar esa Venezuela anterior a Chávez o destruir ese modelo, optar a otra cosa distinta, ¿no? Una visión más liberal, etcétera. Y la chavista, que vive gracias a esas redes clientelares de Maduro y lo aprovecha. Y las dos se pasean por Miami, se pasean por Madrid, no se cruzan, pero existen ambas. Bueno, y hacen sus negocios al final. Claro. Muchos, yo qué sé, por ejemplo, el tema inmobiliario en Madrid viene en buena medida por dinero venezolano, también mexicano, pero buena parte del dinero que maneja esa élite, tanto chavista como antichavista, muchas veces en sitios turbísimos, acaba llegando a Madrid en forma de inversión inmobiliaria, que eso tiene un impacto en la crisis, por ejemplo, de vivienda que tiene España. O sea, que al final, como que muchos problemas acaban interconectándose, están relacionados en una especie de serpiente larguísima, pero que viene de ahí, ¿no? Que al final se ha convertido en una élite que, bueno, que no es que no tenga patria, pero desde luego ya han obviado a Venezuela y el dinero lo tienen fuera, la patria hacen su vida es el dinero, fuera, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Eso es. Y al final, claro, pues si esto de la patria es el dinero, ¿quién pierde, no? ¿Quién pierde en todo esto? Pues seas chavista o no, pues el que pierde es el venezolano medio y pobre, que además también se internacionaliza, pero de una forma completamente distinta. Se internacionaliza como se internacionaliza Elena, que es migrando de una forma muy peligrosa, sufriendo los horrores del camino, y si tienes suerte terminas en Miami o en Madrid o en donde sea, pero trabajando en un Uber, trabajando en una tienda o profundamente precarizado, ¿no? Que aquí, por ejemplo, ahora que lo apuntas, lo del Uber, y también por hacer un poco aquí esto, rollo de confesión así un poco de metapodcast, una de nuestras ideas para
bueno, para esta última historia de Elena era hacerla en Madrid. Al final narrativamente nos encajaba mejor en Miami y le hemos decidido desarrollar por esa historia, pero también hay como contrastes en esa migración. Por un lado tienes la élite que compra edificios enteros que valen millones en pleno barrio de Salamanca en Madrid, mientras, por ejemplo, todos los riders que hay ahora, o muchos de ellos que trabajan o bien en Uber o bien en reparto de comida tipo Globo y demás, también son venezolanos. O sea, que al final hay una desigualdad de clase también brutal de gente que siguen manejando, chavistas que siguen manejando muchísimo dinero y quizá chavistas o antichavistas que han vivido en la pobreza y se buscan la vida como buenamente pueden, ¿no? Claro, y pues sí que hubo unos cambios en el proceso, pero al final hemos acabado en lo mismo, ¿no? En lo mismo. Y es lo muy triste. Y luego también, aquí hablamos de esos venezolanos que están fuera, ¿no?, de esa diáspora, pero también está la que se queda en el país, ¿no? Y que también sufre pues esa pobreza, que no llega a fin de mes, que no tiene perspectiva de futuro, que no ve que su patria que su país avance, y sobre todo que también sufre la violencia política que cada vez parece avanzar más, ¿no? Hemos hecho también este episodio en plenas elecciones o en campaña electoral de Venezuela. Sabremos el resultado el 28 de julio. Irónicamente se siguen celebrando elecciones, aunque no sean limpias. Se asume que las últimas limpias fueron aquellas legislativas con la supermayoría de la oposición. A partir de entonces se consideran que no son limpias. ¿Qué podemos esperar un poco de estas elecciones? ¿Que pueden ser limpias? ¿Que no? ¿Qué podemos saber? Bueno, en primer lugar, las encuestas muestran que la oposición podría tener buenos resultados, ¿no? Hay una consultora estadounidense que da hasta 26 puntos de ventaja al opositor, que se llama Edmundo González. Vamos a ver qué pasa con este número. Podemos decir también que en línea de todo lo que estamos contando, son unas elecciones que se dan en un contexto de violencia política, de represión a la oposición. Lo hemos dicho también en la historia de Elena. Hay candidatos que fueron que no les permitieron participar por razones diversas, muchas veces injustificadas, o en todos los casos, digamos. Y ahí veremos con el tiempo qué va a pasar, ¿no? Si consigue anunciar de todos modos una victoria, posiblemente también veamos que el modelo de Maduro se agote, ¿no? O no sé si ya está agotado y ya estamos en esa fase, pero bastante difícil de decir. Lo que nos surgen son diversas preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, Maduro perdiese, si hubiese una derrota ahí, ¿falsearían el resultado? ¿Calificarían a la victoria de la oposición como una especie de golpe de Estado? ¿Lo llamarían fraude electoral, no? Yeah. Estamos acostumbrados a escuchar líderes, candidatos perdedores que dicen esto fue fraude, ¿no? Stop the steal y ese tipo de cosas. Un poco más al norte de Venezuela, pero sí. Sí, cada vez. De hecho, es algo que cada vez se escucha más, ¿no? Sí, el tema del fraude electoral y el robo de elecciones. Sí, más que nada si el resultado es bastante cercano, como pasó, lo hemos visto en este episodio, ¿no? Allá por 2013, por ejemplo. En cualquier caso, a mí me parece importante marcar algo que pasó hace también muy pocos días, que hubo un anuncio de Maduro, un discurso, donde habló de guerra civil, habló de baños de sangre, si él no es reelegido y demás. Me parece que más allá de después si se puede interpretar, no, en realidad lo que quiere decir es tal o cual cosa, usar esas palabras ya de por sí marcan un tono bastante particular para una campaña electoral, ¿no? Entonces creo que esas palabras tampoco son casuales, ¿no? en ese discurso. Así que bueno, lo que podemos ver es días bastante complicados en Venezuela. Veremos qué pasa con la violencia también y cómo se termina de resolver este proceso electoral. Y aquí también un poco vamos con la pregunta del millón, que era la que se hacía Elena, también por dejarle una respuesta o algo de consuelo quizás a la pobre mujer, y es si Maduro tiene o ha tenido algún tipo de plan en la cabeza o es simplemente caminar hasta que se acabe el camino. Pues es caminar hasta que se acabe el camino. O sea, el plan siempre ha sido aguantar en el poder para asegurar cierto bienestar a la élite, y eso pues también nos evidencia lo gris que es este personaje y la poca iniciativa que tiene a nivel de proponer ideas propias, ¿no? De proponer un cambio de sistema, porque también si tú dices respetar el sistema en el que has creado, si tú dices de respetar el chavismo o lo que sea, al final tienes que asumir que tú puedes perder, ¿no? Y que igual tienes que estar en la oposición y optar a contrapropuestas y construir una alternativa mientras la oposición gobierna y ejercer de oposición y luego pues recuperar el poder, ¿no? Lo que es un turnismo o unas elecciones democráticas en las que distintos proyectos compiten, ¿no?
Pero cuando lo entiendes como un todo que no puede ser inamovible, y también ahí están las propias dinámicas de la propia Venezuela, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Y luego también hay un componente de no quedar como el inútil, ¿no? Que tiró por tierra la revolución de Chávez. Aunque yo creo que eso ya igual, no sé si lo va a conseguir o no, pero... Claro, a lo mejor esa es la idea en origen. Claro. No, ya es como... Pero ahí podemos... o hasta creo que incluso si eso sucediese, él encontraría una justificación desde el punto de vista narrativo de por qué pasó y no fue culpa de él, ¿no? Claro, porque ya está en un punto, creo, que ya no aceptaría eso. Claro. De alguna forma. Claro, es que al final yo creo que hay un punto como de vergüenza y de mantener cierto honor, ¿no? De cierta cabeza alta, de no pasar a la historia como un traidor o como un incompetente. Pero es que al final, pues esa idea a estas alturas de la película no se sostiene, porque Maduro nunca tuvo una cara democrática que aceptase que podía haber ideas o gestiones mejores de la suya, tampoco parece que haya tenido nunca pues esa idea transformadora o desarrollista para Venezuela, es la nada, ¿no? Es el mantenerse por el mantenerse. Y entonces, si el contexto internacional le favorecía bien, si no, pues me atrinchero hasta que ocurra lo primero, ¿no? Y entonces, pues ese no plan nunca tuvo cimientos sólidos. Y claro, el gran problema ahora es que, aunque Maduro saliese del poder, la transición política primero y la económica después sería muy frágil. O sea, esto ya salimos de la mente de Maduro y miramos más allá del contexto de Venezuela, porque hay que ver que la infraestructura del petróleo está obsoleta, muchos perfiles cualificados han huido estos años del país y muchos no van a volver porque pues, ya han echado raíces en otros lugares. Claro, ¿no? Si un país puede estar en crisis, pero tú puedes decir, bueno, cuando pase esta crisis volveré, pero si el proyecto de país no existe, pues no vuelves, ¿no? Entonces, Venezuela, en el mejor de los casos, va a tardar décadas en recuperarse y al final la imagen de torpe y enterrador de la causa de Chávez que Maduro va a intentar evitar es la que ha acabado provocando. Entonces es como una profecía autocumplida constantemente, es un poco esto de para evitar algo, termino provocando ese mismo algo y eso pues nos explica muy bien a Maduro. Que hoy hemos hecho un viaje, no sé si a un lugar baldío, pero desde luego a un lugar bastante al que estábamos poco acostumbrados en estos episodios, que siempre, bueno, pues cuando hemos hablado de Bukele, de Trump, de Melón y demás, siempre había detalles y sustancia, pero en Maduro hemos llegado como a un sota, caballo y rey, que al final era el poder estar aquí en el poder, no ser el traidor, no ser el torpe, pero al final, curiosamente, pues va a acabar como todo lo que intentó evitar ser, ¿no? Pero bueno, es una de las ironías que tiene la historia y una de las, bueno, cosas interesantes que también tiene explorar estas mentes, como es la del caso de Maduro. Muchísimas gracias, Alba, por contarnos todo esto. De nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias, Franco, por todo lo que nos has contado hoy. No, gracias a ustedes, por favor. También animo a que escuchéis, bueno, lo hacemos siempre en este podcast, ¿no? Que os animo a que escuchéis el podcast de Franco, que se llama Epidemia Ultra. Creo que es francamente interesante y además hay muchos más personajes, también más desconocidos, más de segunda fila, pero que son fundamentales a la hora de, bueno, sobre todo de desarrollar las ideas de la derecha radical. Ya digo, a mí es un podcast que me encanta y que recomiendo mucho pues para tener un poco una imagen más amplia de lo que ocurre en nuestro mundo. Muchísimas gracias también si nos has acompañado en todo este episodio a través de Spotify, de iVoox, de Apple, de Amazon. Gracias también si nos has visto a través de YouTube. Si estás de vacaciones, pues maravilloso, porque como habrás visto, en julio ha sido un mes liadete. Sí, la verdad que sí. Casi se cargan a un presidente de Estados Unidos o a un candidato y han defenestrado a otro. O sea que para que digan que el verano es tranquilo, nosotros siempre tenemos trabajo. Pero bueno, por esas razones y otras muchas, estaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo contándotelo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.